Para hablarnos más a fondo de esta reforma, tengo en la línea telefónica al abogado penalista Juan Velázquez. Muy buenas noches, abogado, gracias por tomar esta llamada. ¿Y qué le parece si de lleno, pues, cómo podemos calificar esto en términos llanos, en términos coloquiales? ¿Cómo define este proceso que acabamos de ver hoy? Mario Alberto, bueno, gracias por entrevistarme. Mario Alberto, yo diría que el señor presidente de la República se quedó corto cuando calificó esta reforma a los artículos constitucionales que ya se dijeron como la más importante en décadas en México. Yo diría que es una reforma de las más importantes desde 1857, cuando nuestra constitución política, los Estados Unidos mexicanos, anterior a la actual, a la de 1917, que creó el juicio de amparo. Y digo que es una de las reformas más importantes, no en décadas, sino en siglos. Bueno, pues sí, desde 1857, porque uno de los padres del juicio de amparo fue precisamente don Mariano Otero. Y don Mariano Otero creó en ese juicio de amparo el principio de que el amparo amparaba, de que en el juicio de amparo se amparaba nada más al peticionario de ese juicio de amparo. Es decir, vamos a suponer que las autoridades, por ejemplo, los señores legisladores, promulgaban una ley hacendaria, una ley fiscal, que se aplicaría a todos los contribuyentes. ¡Ay, caray!, dirían, esta ley es inconstitucional. Bueno, pero no importa mucho, porque cuántos causantes y por esa inconstitucionalidad solicitarán juicios de amparo. Bueno, pues unas decenas, unas centenas, unos miles. A esas decenas, centenas, miles de peticionarios del juicio de amparo y a los que se les amparará por esa ley inconstitucional, pues dejarán de pagar ese impuesto, no se les podrá exigir el cumplimiento de esa ley. Pero a todos los restantes millones de causantes, y no obstante la declaración de inconstitucionalidad por parte de las autoridades judiciales federales, esa ley se les aplicará. El chiste es que al final de cuentas a todos los demás que no nos amparábamos porque no teníamos los recursos para contratar a un abogado o porque se nos pasaba el término de 15 días que la ley señala para solicitar un juicio de amparo, quedábamos excluidos. Quedábamos excluidos, o más bien, quedábamos incluidos en la aplicación de una ley que ya se había declarado inconstitucional. Bueno, pues verdaderamente aberrante. En cambio ahora, por esta reforma, yo diría importantísima, bastará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que una ley es inconstitucional para que entonces se deje de aplicar al que promovió ese juicio de amparo, pero por esa declaración se le deje de aplicar pues al resto de la población. Entonces, ahora sí vamos a tener efectivamente un juicio que nos ampare a todos. Claro. Pidamos o no, promovamos o no promovamos ese juicio. Abogado, esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la impunidad, también es un elemento que nos da un poco más de certeza, o cómo podemos traducir esto, porque el presidente ha insistido mucho en este tema, en el tema de la impunidad. ¿Cómo lo debemos de traducir? Mire, oí la declaración de un político talentosísimo, que pues es Fabio Beltrones, que dice que estas reformas le darán una mayor herramienta al Estado y como por ejemplo para combatir la impunidad. A mí no me parece tan exacta esa declaración del señor legislador, mi amigo, un hombre talentosísimo, porque más que darle una herramienta al Estado, es darle más bien a nosotros todos los ciudadanos, o bueno, los ciudadanos, una herramienta para protegernos de los actos arbitrarios de las autoridades que violen nuestras garantías, ¿sí? Sí. Yo diría que más que al Estado, es algo que a nosotros los ciudadanos nos protege
en contra de las autoridades gubernamentales. Me parece una reforma, como le digo, absolutamente trascendental, no en décadas, sino, en un montón de décadas contadas a partir de 1857. Abogado penalista Juan Velázquez, gracias por tomar esta llamada. Nos quedamos con este mensaje. Una muy buena noticia, por lo menos es el ambiente que se ha logrado permear a través de este anuncio, dentro de muchas malas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, María Alberto.